José Gabriel Ortiz entra al radar. Bueno, don Pedro, gracias por habernos recibido aquí en sus oficinas. Hablar de Pedro Gómez Barrero, pues, no necesita presentaciones, hablar de la transformación radical que ha experimentado Bogotá en los últimos 20, 30, 40 años. Usted es uno de los causantes, entre comillas, de esa nueva cara de Bogotá. Es un nuevo polo de turismo, no solamente para los colombianos, sino para el mundo entero. Pero hay una anécdota muy curiosa en su vida, don Pedro, y es que por cuenta de don Pedro Castro, el de la custodia de Abadillo, usted comienza aquí, por una amistad familiar con ellos, alguna cosa, le da el primer puesto. Usted fue celador nocturno del Ministerio de Agricultura, gracias a lo cual pudo estudiar y ser uno de los grandes estudiantes de la Universidad del Rosario. ¿Cómo es la anécdota? Es una anécdota divertida. Yo tenía necesidad de trabajar para pagar mis estudios. Y una persona muy amiga mía era a la vez amiga de la secretaria de Pedro Castro, Elmirita se llamaba. Una niña muy querida, muy inteligente, muy capaz, a quien le conté que estaba tratando de conseguir un puesto, pero que me permitiera estudiar. Ella generosamente habló con Pedro Castro, el ministro. El ministro, aún más generoso, me mandó llamar para que habláramos del tema y me dijo, mire, aquí está la nómina, mire a ver qué puesto le sirve. Y realmente para que yo pudiera estar todo el día en la universidad, pues no podía escoger sino el de celador nocturno. Entonces le dije, el único puesto que me sirve es de celador nocturno, porque es el que me permite trabajar, estar en la universidad todo el día. Está nombrado. Increíble. Y naturalmente trabajé del orden de unos 8 meses, muy bien, y además generalmente acompañado por Elvirita y sus amigas. Claro, claro. Entonces resultó estupendo por todo concepto. A los 8 meses me dieron la beca del Colegio Rosario. Claro. Saltemos. Termina usted de gerente general de Masuera y compañía y le da por independizarse. Obviamente, en su juventud dice, no, yo no quiero, ya jefe, me independizo. Y le dice a don Jaime Miquelsen, que era el dueño de este país, desde el punto de vista económico, le dice, no, camine, nos hacemos socios. Y usted tuvo el coraje o la irresponsabilidad, hoy en día coraje, de decirle, no, le agradezco mucho, pero no. Y se lanza a construir Unicentro. Unicentro transforma en dos a Bogotá, antes y después de Unicentro. ¿Cómo es la historia de Unicentro? En alguno de los muchos cócteles que se hacen entre los comerciantes, me invitaron y el tema fue ¿por qué Bogotá no tiene un centro comercial moderno? Como lo tienen muchos países, incluyendo Venezuela, incluyendo Caracas, que ya tiene 2, se decía en esa época. ¿Por qué? Entonces, estábamos en un grupo con Juan Pisano, con Hernando Casas, con Hernando Luque. Les propuse, hombre, investiguemos, a ver por qué, pero pongámoslo como tarea. Ciertamente Juan Pisano y Hernando Casas se comprometieron a ir a mi oficina todos los martes a las 11 de la mañana a tomar café y hablar sobre el tema para acopiar información para resolver la encuesta. Porque descubrimos simplemente porque no se habían hecho los estudios. Y había que hacer estudios, tanto urbanísticos como comerciales. Los hicimos, nos comprometimos a eso, seguimos la tarea con Juan y con Hernando, y al cabo de 6 meses, 8 meses, algo así, ya teníamos una visión clara. Había que concretar estudios urbanísticos y hacer diseños y vender la idea. Juan, Hernando y yo nos repartimos el mundo para ir a visitar centros comerciales. Visitamos todos los centros comerciales y reunimos la información. Claro que fuimos a todos los centros comerciales, pero no solamente
Americanos. a mirarlos, a mirar su arquitectura, su vitrinismo, sino a conversar con los arquitectos que habían diseñado, con los administradores para ver cómo se manejaba eso, con los dueños para saber cómo lo habían financiado, etc. Y con toda esa información hicimos el proyecto, un proyecto estupendo. Manuel Restrepo Umaña y Álvaro Paradilla fueron los directores del gran proyecto, estupendos, trabajaron divinamente, y a partir de tener un buen proyecto nos lanzamos a venderlo. Y lo vendieron y hoy en día es el centro comercial, sigue siendo el centro comercial más visitado y que más vende en el país. Sí, sigue siendo el número 1. Sigue el crecimiento de Pedro Gómez y compañía y demos otro un gran salto y llega el campo social, compartir. ¿Qué es compartir? A ver, Compartir es una fundación que creamos hacía 30 años para atender una insinuación del presidente Gerard Restrepo, quien convocó al sector privado para que hiciéramos algo por la gente que estaba padeciendo mucho con motivo de los desastres que se dieron en esa época. Las corralejas de Sincelejo se cayeron, se inundó Patio Bonito del sur, se inundó Magdalena Mendio, el maremoto de Tumaco. Había del orden de 25.000 familias desamparadas y naturalmente las ayudas que el gobierno les estaba dando pues no eran suficientes. Entonces yo convoqué, me acuerdo en el Club de Ejecutivos en la calle 19, convoqué a los amigos más importantes relacionados del sector privado, a Carlos Ardila, desde luego a Jaime Miquelsen, Claro. a la gente más significativa les dije, ¿por qué no atendemos esta invitación del doctor Lleras? En vez de dar unos pesos, por importantes que sean, sueltos a fundaciones que no saben manejar eso, ¿por qué no creamos una empresa a la manera de nuestras empresas? Una empresa que tenga la organización para poder captar recursos y llevarlos apropiadamente a la gente que lo necesita, a la gente desposeída, especialmente en casos de emergencia, en casos de desastre. Si Unicentro revolucionó a Bogotá, cambió la cara de Bogotá, viene un megaproyecto suyo de una ambición, pero además también de una visión impresionante, la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo es ese megaproyecto? Mira, tú comprendes que una persona como yo, vinculada a este tema del urbanismo y de la construcción, pues siempre como que tiene uno por dentro como la necesidad de pensar en ciudad, soñar en hacer una ciudad. Una ciudad dentro de la ciudad. Aquí en este caso se dio la oportunidad de hacer una ciudad dentro de Bogotá, en el centro de Bogotá. Tiene todos los estratos. Desde luego, la familia Jaime, dueña de un terreno espectacular de 108 hectáreas, nos pide que hagamos el estudio correspondiente y desde luego en colaboración con urbanistas de mucha significación y un equipo interno muy valioso, duramos 8 años trabajando y con el distrito, naturalmente, con las autoridades del distrito, para concebir una verdadera ciudad. ¿En qué sentido? En el sentido de que sea y va a ser una agrupación del orden de 70.000 habitantes, pero como lo anotas, de todos los estratos. A ver, vivienda. Estrato 3, 4, 5, inclusive 5,5. Tirando a 6. Pero con todos los servicios que requiere una comunidad, todos. No solamente los servicios públicos tradicionales, no, obviamente, sino con
un comercio muy importante, muy Comercio, organizado. oficinas. Dentro de ese comercio, muchos espacios de estar, de diversión, de esparcimiento. Un hospital, un club social, deportivo y empresarial para la clase media, que es algo que no existe en ninguna parte. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de esos estratos, 3, 4, 5, hay una gran cantidad de empresarios. Claro. Empresarios que no aparecen en los medios de comunicación, así porque no tienen amistades como la que yo tengo. Y entonces, pero son empresarios muy importantes, son los que hacen una parte muy fundamental de la economía del país. Entonces hay que darle la oportunidad de que tengan un club como el que tenemos nosotros. Sí, claro. Un club. Sí. Un Jockey Club. Sí. Un Nogal. No. Un club. Pero de muy social buena calidad, y deportivo. Que tenga todas las condiciones, salones para sus reuniones de asambleas, para sus reuniones de juntas directivas, sitios de estar para su familia, para sus actos sociales, para la primera comunión de la niña, para el matrimonio de la niña. Y campos, espacios deportivos, naturalmente piscina, naturalmente jaulas de golf, todo. Fútbol, básquet. Eso es uno de los elementos. Pero allí también en la ciudadela hay cosas tan importantes como que más del 50% de las áreas totales están destinadas al servicio de la comunidad, en parques, zonas verdes, en colegios, bibliotecas, institutos de capacitación de alto nivel, de segunda enseñanza, de manera que la gente pueda dentro de la ciudad tener todo lo que se requiere para vivir bien. ¿Cuándo estará la felicidad? A ver, como es una cosa tan grande, son 17,000 viviendas. En primer lugar, resolvimos convocar a toda la competencia, a todas las empresas constructoras, claro, de más capacidad, de más experiencia, para que trabajen con nosotros. Entonces estamos trabajando 6 empresas constructoras del más alto nivel. Pero como es un volumen tan importante, pensamos inicialmente en que duraríamos 10 años construyendo la ciudad. Ahora, en razón de la acogida tan enorme que ha tenido, de la demanda tan extraordinaria que se ha presentado, pensamos que pueden ser unos 6, 7 años. 7 años. Para hacer esa ciudad. Don Pedro, nos pudiéramos quedar aquí horas conversando, pero gracias por estar con nosotros esta noche en el radar. Muchas gracias. Millón de gracias. Me agradezco muchísimo. No, señor. Me siento muy honrado y muy complacido de estar contigo. Eso digo yo. En 6 o 7 años, la felicidad será una realidad, dice don Pedro Gómez. Pues la esperamos.